Ya comencemos la AUX 5, es de variable aleatoria discreta, de nuevo. Eh, la semana pasada no pude hacerla yo porque estaba con control. La hizo Luis. ¿Cómo eso no se me olvidó preguntarles cómo hizo la auxiliar el Luis? ¿Le gustó? ¿Estuvo bien los problemas? A mí en lo personal me gustó harto. Lo que sí encontré como que iba un poquito rápido, así como veloz. Se le entendía, pero era distinto a lo que estaba acostumbrado yo, por lo menos. Ya, bueno, Nico. Ah, claro, igual ahí como que el coche me apañó a parcharme. Pero bueno, igual la auxiliar la hice yo de todos modos, entonces como que los contenidos van a ser los mismos. Pero bueno, y claro, creo que el Luis como que mostró la pauta al tío, no, como que no tenía cómo escribir, entonces quizás eso es un poco más complicado. Pero bueno, volvemos a la normalidad. Ya, démosle con el resumen. Como dije, es variable aleatoria discreta, de nuevo. Ahora vamos a ver los temas de la esperanza, que como sale definido acá, es el valor esperado de una variable aleatoria X, y es un promedio ponderado de los valores que puede tomar. Como imagínense quizás como el promedio de sus notas cuando una prueba vale más que otra, tienen distintas ponderaciones. Es así, ¿no? En este caso las ponderaciones vendrían a ser las probabilidades. Luego tenemos la esperanza, una función de variable aleatoria, que al fin y al cabo es como hacer una transformación, ¿no?, a nuestro X. Si se dan cuenta, porque después, ¿no?, como que el Px y el Px aquí se mantienen iguales, lo único que cambia son este X y el G de X. Y eso, la linealidad de la esperanza, que la esperanza se comporta súper bien, se comporta súper tranqui. Esto se me fue a escribirlo después, pero bueno, la esperanza como que la pueden separar. Y bueno, la esperanza de una constante es la misma constante y bueno, este B es una constante también que está multiplicando la variable aleatoria y sale multiplicando la esperanza, entonces todo es lineal y todo es bonito. La esperanza se comporta súper bien en ese sentido. Tenemos la esperanza de suma de variables aleatorias, y bueno, si tenemos la esperanza de una suma de variables aleatorias, con esperanza infinita, es como calcular la esperanza de cada una, ¿no? Ahí la podemos sumar. Y la varianza, y bueno, está esta definición que es la que da el profe al principio, pero yo creo que esa nadie la ocupa, o yo nunca la he ocupado, como para resolver el problema. La que siempre se ocupa es esta. Esta es la de esperanza de x al cuadrado menos esperanza de x, eso al cuadrado. Es como mucho más sencillo de calcular y de hecho, pues, vamos a ocupar esto. Y ya la varianza no es tan linda como la esperanza, no es tan lineal, porque bueno, si tenemos ax más b, la b, como que si le sumamos algo a nuestra variable aleatoria, como que no va a afectar a la varianza, pero el tema de si la multiplicamos por una constante a, eso sí, no, la constante va a salir, pero no va a salir así nomás, va a salir al cuadrado. Y luego tenemos la desviación estándar, que bueno, es la raíz de la varianza. Este concepto de coeficiente de variación que yo no lo había visto antes, el profe ahora lo incluyó, pero lo quise incluir igual en el resumen, que es la desviación estándar al fin y al cabo dividido en la esperanza de la variable aleatoria x. Y ya distribuciones conocidas. Creo que estas son las únicas que han visto. Son la Bernoulli, que es como que yo tiré una moneda con probabilidad a un medio, claramente, si es una moneda justa, y ver qué sale, pues, donde ahí cada uno define como quiere el x igual a 1, el x igual a 0, o sea, como x igual a 1 si sale cara, x igual a 0 si sale sello. La binomial es como son muchas Bernoulli. En- en- o más que muchas Bernoulli, es como en vez de ser solo un intento. Onda, si yo quiero tirar una moneda 10 veces y quiero ver la cantidad de caras, ahí ocupamos una binomial, con n siendo la cantidad de intentos y p la probabilidad de éxito. Como digo, de nuevo la definimos nosotros.
Y a la hipergeométrica, que no me quiero meter con esta, no la vamos a ver mucho, y es lo mismo que vieron en clases con el profe, que esta fórmula fea. Bueno, tenemos la esperanza y la varianza de la hipergeométrica. No sé si queda alguna duda con respecto al resumen, antes de que nos vayamos con los ejercicios, que son un poco largos. Así que eso, no sé si hay dudas. Creo que no. Asumo que no. Asumo el silencio como que no. Así que démosle con la P1. ¿Alguien quiere leerla? Por favor. Yo leo. Vale, bueno, Nico. Ya. Pepe quería recordar viejos tiempos e instaló el clásico juego Preguntados. Este consiste en responder preguntas de 4 alternativas relacionadas a distintas temáticas. En este momento, a Pepe le queda responder 3 preguntas correctamente para ganar. Estas preguntas serán de las siguientes temáticas secuencialmente: ciencia, entretenimiento e historia. Pepe sabe mucho de cultura pop, pero no es tan estudioso, por lo que su probabilidad de acertar en la pregunta de entretenimiento es 3/4, y su probabilidad de acertar en las otras categorías es 1/4. Responde completamente al azar. Si Pepe se equivoca en alguna pregunta, no puede contestar las que siguen, pierde inmediatamente. Considere X como el número de preguntas que Pepe responde correctamente. Ya, bueno. No lo tengo. Gracias, Nico. Gracias. Ya. La A nos preguntan el rango de X. Nosotros sabemos que nos dicen por enunciado, X es el número de preguntas que Pepe responde correctamente. Y nos dice que tiene que responder 3 preguntas. Entonces, como el rango, ¿desde dónde hasta dónde llegaría? Recordemos que estamos en discreta, entonces son solo valores enteros, claro, de 0 a 3. Entonces 0, 1, 2 o 3. Se puede equivocar, ahora se puede equivocar y no contestar ninguna correcta, ahora las puede contestar todas, se puede contestar una bien, dos bien. Bueno, eso. Siempre es importante definir el rango, después porque ahora vamos a calcular la PMF, y la PMF se define así, la probabilidad de que la variable aleatoria X tome un valor X chiquito, y este X chiquito como que tiene que pertenecer al rango, no puede no pertenecer. Y bueno, sabemos que la sumatoria de estas probabilidades nos tiene que dar 1. Siempre en probabilidad eso se tiene que cumplir. Entonces vamos con la PMF. El primer caso, que es que no responda ninguna bien. Nos dice el enunciado que las temáticas son secuenciales. Entonces, tenemos que ver bien el orden de cómo van a venir las preguntas. Entonces, no, y también nos dicen que Pepe se equivoca. Si Pepe se equivoca en alguna pregunta, no puede contestar las que vienen. Entonces, la primera pregunta que Pepe tiene que responder sobre ciencia y su probabilidad de acertar esa categoría es 1/4. Entonces, si se equivoca, nuestra probabilidad sería de 3/4. Y esto lo voy a escribir de otra manera, de 48 partido en 64. Que después para hacerle notar lo de la probabilidad de X. Entonces, bueno, eso con el caso de X igual a 0. De que X sea igual a 1 es que responda bien la primera pregunta, que era de ciencia. Eso nos decían que era 1/4. Y ahora tiene que responder en la segunda pregunta se equivoca. Sorry, no estaba leyendo el chat. ¿Por qué 3/4 y no 1/4 en X igual 0? Porque en la probabilidad de acertar esa categoría es 1/4. Entonces,
Entonces, 3/4 sería como la probabilidad de que falle esa pregunta. ¿Queda más claro ahí? Ya, bueno. Y entonces, en el caso de x igual a 1, es que conteste bien la primera pregunta, que era sobre ciencia, es 1/4, y que se equivoque en la segunda. Y en entretenimiento, él acertaba con 3/4. Entonces, que se equivoque es 1/4. Entonces, esto principio multiplicativo, nada del otro mundo. Y esto de nuevo lo voy a escribir así como 4/64. No, es un 16avo, pero escribirlo así nomás. La probabilidad de que x sea igual a 2 es que la primera la conteste bien, con 1/4, que la segunda, que era entretenimiento, la conteste bien, que tenía probabilidad de 3/4, y que en la última se equivoque. Y la última es de historia y la contesta bien con probabilidad de 1/4, por lo que se equivoca con 3/4. Y bueno, multiplicando todo esto nos debería dar 9 partido en 64. Y el último caso, que es que responda todo bien, sería 1/4 por 3/4 por 1/4. Y eso es 3/64. Y bueno, esa es la PMF como tal. Ya como con esto tienen listo el problema. De repente lo notan así. Pero bueno, es lo mismo. Y lo que quería, y hacer como, si hacemos la raya para la suma, eso nos va a dar 1. Ahí lo pueden calcular ustedes, pero nos da 1. Y una buena práctica que lo hagan cuando calculen la PMF, como para que se aseguren de que tienen las probabilidades bien. Si no le suma 1, no va a estar bien la PMF. ¿Hay alguna duda con eso? Creo que no. Entonces démosle con la C, que es la esperanza de aquí. Entonces tenemos la esperanza de nuestra variable aleatoria, que sabemos que son el número de preguntas que BB responde bien. Y vamos a ocupar la fórmula nomás, que es la sumatoria de los X por la probabilidad de X. Entonces, los X chiquitos estos son los que nos definen nuestro rango, y las probabilidades son como las que acabamos de calcular, que son las PMF. Entonces, el primer caso es 0 por 48 partido en 64, y bueno, nos da 0. 1 por 4 partido en 64, que es la probabilidad de que responda una bien, más 2 por 9 partido en 64, más 3 por 3 partido en 64. Y haciendo la matemática de eso nos da 31 partido en 64. Calcular esta esperanza fue facilito. ¿Así tienen alguna duda ahí? Si no, dale. Sigamos. Bueno. La D nos preguntan la varianza de X. Y por lo general es como que les preguntan esperanza y varianza juntas. Entonces aquí lo que les dije, que vamos a ocupar la formulita que siempre se ocupa, que es esta. Pero este valor ya lo tenemos, pues lo que acabamos de calcular solo que al cuadrado. Entonces lo único que nos falta es calcular la esperanza de X al cuadrado. Y esto también lo podemos ver como la esperanza de G de X, donde G de X vendría a ser X al cuadrado. Entonces, si vemos el resumen, lo único que nos va a cambiar, las probabilidades se van a seguir manteniendo cuando calculemos la esperanza, pero solo nos cambia este G de X, en vez de ocupar X como tal. Entonces, esto lo vamos a calcular de la siguiente manera, que nos va a quedar 0 al cuadrado, que van a 0, y ocupamos la misma probabilidad que ocupamos antes, 48 por 64. Luego 1 al cuadrado, quiero dejarlo como explícito, eso igual es 1, pero
Luego tenemos 2 al cuadrado por 9 partido en 64. Y 3 al cuadrado por 3 partido en 64. Y todo eso, la suma nos va a dar, lo tengo ahí anotado, 67 partido en 64. Pero no hemos terminado, pues. Tenemos que calcular la varianza como tal. Calculamos la esperanza de que el cuadrado. Entonces la varianza de x va a ser lo que acabamos de calcular, 67 partido en 64, menos 31 partido en 64 al cuadrado. Eso, bueno, si quieren lo pueden dejar así nomás, yo creo que no debería haber problema, pero yo lo calculé igual. Nos da 3.327 dividido en 4.096. Entonces meterlo a la calculadora aquí. ¿Alguna duda con esa parte? La parte B. Ya, creo que no. Démosle con la E. Ya. Ahora considere que Pepe gana esta partida. Si gana la partida, le van a dar 1.280 monedas. Pero si pierde, va a tener que pagar 64. Entonces, el único caso en el que Pepe gana cuando responde todo bien. Y entonces voy a notar que gana, si gana, tiene 1.280 monedas. Y si pierde, van a ser menos 64. Entonces, al fin y al cabo, lo que nos están preguntando en la E, ¿cuál es la ganancia esperada? Como el nombre, la pregunta lo dice, esperada. Nos están preguntando un tipo de esperanza. Entonces, va a ser la esperanza de g de x. Y con el siguiente g de x, que va a ser 1.280 en caso de que gane. ¿En qué caso gana? Cuando x es igual a 3. Y menos 64 en los otros casos que tenemos, 0, 1 y 2. Entonces, cuando calculemos la esperanza, va a ser 1.280 por la probabilidad de que x sea igual a 3. Y más, bueno, esto más o menos, 64, por la probabilidad de que x sea menor o igual a 2. Y bueno, recuerden que siempre tenemos que ver estas probabilidades como en el rango. Entonces la probabilidad de que x sea menor o igual a 2. Bueno, yo aquí ocupo el poquito de 1 menos la probabilidad de que x sea mayor que 2. Esto también lo pueden ocupar. Y el único caso donde nuestra variable aleatoria x es mayor, estricto que 2, es cuando es igual a 3. Entonces ya reemplazando los valores nos va a quedar 1.280 por 3 partido en 64. Más menos 64 por 1 menos lo que acabo de escribir. Eso sería 61 partido en 64. Y esto nos va a dar 60. Y esto nos va a dar más con menos menos. Me echo los 64 aquí. Me queda 61. Entonces la ganancia esperada de Pepe va a ser menos 1. ¿Quedó claro el problema? Como que hasta ahí llega la P1. Sí, quedó claro. Sí, súper claro. Ya. Esperen, tomen agua. Se me seca la garganta. Ya. La P2, no sé si, creo que te dijeron que sí, no. Ya. La P2 la voy a leer yo porque es cortita. Ya, un tirador de tiros kit, los que tienen que dispararle a estos discos que tiran. Tiene 10 disparos. La probabilidad de acertar al blanco es de 0.2. Sabemos que cada tiro es independiente. Eso es igual importante, saber que cada tiro es independiente.
Y X va a ser nuestro número de aciertos. Nos piden calcular la PMF. Calcularla como tal, igual, así como cada caso, como complicado y latero, más que todo. Pero ¿hay algo, ¿sabemos algo de X con respecto a lo que nos dice el enunciado? ¿Tendrá que ver con que son independientes? ¿O no? No, es como más como la distribución. Y ya, bueno, sí, si no se le ocurre, filo. Pero eso, lo que dice Tomás en el chat, es binomial. Va a ser una binomial porque, piensen, es como lo mismo, en vez de como que alguien esté disparando algo, es lo mismo que ustedes como que tiraran una moneda, pero en vez de que la probabilidad de que sea cara sea 0,5, va a ser 0,2. Y como es más de y se les tiene que ocurrir que es binomial, porque es más de un intento. Cuando tenemos como varios intentos seguidos, es como, ya, esta tiene pinta de binomial, y si es como un puro intento, es Bernoulli. Entonces, bueno, la mano ahí estaba en eso, saber que era binomial. Entonces escribe así, como que aquí distribuye binomial con n, p. Y bueno, esto va a ser, nuestro n nos dice que son 10 tiros. O sea, tenemos 10 oportunidades y la probabilidad de éxito va a ser 0,4, que es que le achunte al blanco. Entonces, esto ya es como de verdad ocupar fórmula normal. Nuestra PMF sería la probabilidad de la variable aleatoria x cuando tome un valor k, con k en el rango. Recordar que el rango en este caso son días de 0 a 10, que podría no achuntarle a ninguno, podría achuntarle a todo o valor entre medio. Y esto así como fórmula general es n sobre k, p a la k con 1 menos p a la n menos k. Y reemplazando los valores, tenemos 10, este k, 0,2 a la k, y 1 menos 0,2 es 0,8, con n10 menos k. Y bueno, voy a explicitar que k tiene que pertenecer al rango de x. Y el rango de una binomial siempre va de 0 a n. Entonces, en este caso iría de 0 a 10. ¿Alguna duda con eso? Con eso tenemos la PMF, como la fórmula de la binomial. Ya, bueno, creo que no hay dudas. Si no, después lo he hecho. ¿Cuál es la B? ¿Cuál es la probabilidad de no acertar a ningún disco? Esto es, sabemos que X es el número de aciertos, entonces que no acierte ninguna, que X igual sea X igual a 0. Y esto reemplazamos en la PMF que acabamos de calcular, como con K igual a 0. Nos va a quedar 10 sobre 0 por 0,2 a la 0 y 0,8 elevado a 10. Voy a desarrollarlo igual para que quede explícito. Este, siempre se me olvida el nombre de esta cuestión, pero eso eh, es el de arriba con factorial, con 10 menos 0. Eso sería 10 factorial por 0 factorial. Y esto ya va a ser 1. Esto igual va a ser 1 porque está elevado a 0. Y nos va a quedar solo el término de 0,8 elevado a 10. Y eso, discúlpenme, pero no me acuerdo. Calculándolo es 0,107. Eso no sé si haya duda ahí. Era calcularlo así con la PMF nomás. Ya. Ahora nos preguntan cuál es la probabilidad de que acierte más de las veces que falle. ¿Cómo describirían esta probabilidad? ¿Qué tiene que cumplir aquí?
mayor o igual a 6. Claro. Que X sea mayor o igual a 6. Y esto es lo mismo que hacer con la sumatoria. Creo que lo puse con K, sí. Con K igual 6 hasta 10. Y notar bueno, el que parte de 6 es obvio, porque tiene el mayor o igual a 6. Pero de nuevo, tiene que llegar siempre hasta el rango. Entonces, como el valor sobre la sumatoria es el n, en este caso es nuestro 10. Y bueno, esto es como la probabilidad de que x sea igual a k. Y esto es análogo a lo que hicimos en la B, pero con más términos. O sea, es como la probabilidad de que x sea igual a 6, de que x sea igual a 7, hasta 10. Entonces no me quiero centrar en eso porque es como mucha data calcularlo, pero esto yo lo metí a Photomath y me dio que era 0.0064. Entonces ahí tenemos ya la C. La D nos pide la esperanza de la varianza de X. Y de nuevo, calcular como, en este caso calcular la esperanza, sería, así como a mano, sería súper engorroso, aunque tendríamos que poner 0 por la probabilidad de que X sea igual a 0, más 1 por la probabilidad de que X sea igual a 1, y así hasta 10. Pero lo bueno, y que vimos en el resumen, que de hecho voy a subir para que lo vean, es que nosotros conocemos la esperanza y la varianza de la binomial de la Bernoulli. Estas distribuciones siempre es conocida. Nosotros en este caso sabemos que la esperanza es n por p y la varianza es n por p por 1 menos p. Entonces nuestra esperanza será n por p. Nuestro n sabíamos que era 10. Y nuestro p, que era la probabilidad de éxito, de que la chunta algún disco, 0,2, y entonces esos dos nomás. Y la varianza, como tenemos la fórmula como tal, no vamos a hacer el truquito de antes de esperanza de que el cuadrado menos la esperanza de la variable aleatoria al cuadrado menos la esperanza de la variable aleatoria, todo ese término al cuadrado. Sino que como la tenemos desde ya al tiro, reemplazamos nomás los valores. Entonces tenemos 10 por 0,2 por 0,8. Y eso nos va a dar 1,6. Eso, era aplicar formulita ahí nomás la E, ya. Está como un poco más interesante. Suponga que el tirador tiene que pagar 3 para entrar al torneo y que gana 2 por cada tiro en el que acierta. Sea y la ganancia del tirador encuentre la esperanza y la varianza. Entonces tenemos nuestra variable aleatoria ahí que va a representar la ganancia. ¿Cómo la modelarían ustedes? Está claramente representada por la variable aleatoria x. Depende de la variable aleatoria x, que son los aciertos. Pues por cada acierto le van a pagar una cierta cantidad. Entonces, ¿cómo modelarían y? ¿Ninguna idea? Claro, lo que tiene que pagar más lo que gana. Entonces, claro, lo que tiene que pagar es negativo, claro. Al fin y al cabo, la ganancia es ingreso menos costo. Entonces, lo que gana es el número de tiros que acierta. Y por cada tiro que acierta, le pagan 2. Entonces, va a ser 2 por x menos lo que tiene que pagar para entrar como a este torneo, que son 3. Entonces, nos pedían la esperanza y la varianza. La esperanza de y. Entonces, reemplazamos 2x menos 3. Y como les dije al comienzo en el resumen, la esperanza se comporta súper bonito porque es lineal y se comporta bien. Entonces, podemos separar esto así. La esperanza de 2x menos la esperanza de 3. Y la esperanza, bueno, de una cosa. Bueno, vamos primero vamos por partes. La esperanza de 2x, cuando
hay una constante multiplicando a la variable aleatoria, sale así, así nomás. Entonces tenemos la esperanza de x, y la esperanza de una constante es la misma constante. Y la esperanza de x ya la conocemos, lo vimos en la parte anterior, es 2. 2 por 2 menos 3, y esto nos va a dar 1. Entonces la ganancia esperada que tiene este tirador va a ser de 1. Igual le conviene como entrar al torneo porque se va a llevar una ganancia. Y la... Ah, no, esperanza. Que nos preguntan la esperanza y la varianza. Y la varianza de Y. Vamos a reemplazar de nuevo. Varianza de 2x menos 3. Y de nuevo, como les dije en el resumen, que le sumemos o le restemos una constante a la variable aleatoria dentro de la varianza no va a afectar la varianza como tal. Entonces esto es como lo mismo que lo escribamos así, de 2x. Y cuando hay una constante multiplicando a nuestra variable aleatoria, esta sale pero al cuadrado, en el caso de la varianza. No es tan bonita la varianza como la esperanza, que es más lineal. Entonces nos va a quedar 2 al cuadrado por la varianza de x. Y bueno, esto es 4 por la varianza de x, lo calculamos arriba, es 1.6. Y eso nos da, se me olvida, 6.4. ¿Y alguna duda con eso? ¿Con la parte E? Ya, creo que no. Y la parte F, que es la última de esta pregunta. Ahora suponga que no tiene que pagar para entrar al torneo y que su ganancia es el número de aciertos al cuadrado. Si Z es su ganancia, encuentre la esperanza de Z. Entonces, Z es la ganancia y por cada tiro que acertemos va a estar al cuadrado. Entonces va a ser nuestra ganancia, la cantidad de tiros que acertemos, que era X, al cuadrado. Y la esperanza de Z va a ser la esperanza de X al cuadrado. Y aquí sí vamos a ocupar como lo que les dije antes, de la fórmula Boni, la fórmula que por lo general se ocupa cuando calculamos varianzas, que es la varianza, sabemos que la varianza de X es la esperanza de X al cuadrado menos la esperanza de todo ese término al cuadrado. Entonces aquí lo que hacemos es que pasamos este X al segundo término, el que está restando, lo pasamos al otro lado sumándonos. Y nos va a quedar una expresión más simple, porque ya conocemos la varianza de X y conocemos la esperanza de X al cuadrado. Nosotros sabemos que la varianza de X es 1.6 y la esperanza de X era 2 y 2 es todo al cuadrado. Entonces eso nos va a dar 5.6. ¿Y eso era la P2? No sé si tienen alguna duda. Todo claro, todo correcto. Yo me alegro. No, ok, ¿ni más dudas? ¿No hay dudas? Y ya, démosle con la última, la B3. He ido súper rápido. Y alguien que la lea. Esta pregunta fue la pregunta 3 del control del semestre pasado. Entonces, esta es como un tipo pregunta de control. Así que alguien que lea el enunciado, por favor. Yo la puedo leer si quieres. Dale, Yuli. Ya. Pregunta 3. Usted administra una granja de gallinas felices y está considerando comprar por adelantado alimento para la siguiente temporada, ya que el precio actual es relativamente bajo y se requiere proteger contra futuras alzas. Ha calculado que para la siguiente temporada necesitas 10.000 kilos de alimento. Si compras ahora, el costo por kilo es de 3.000 pesos. Supongo que no hay costo extra para almacenar el alimento hasta la siguiente temporada. De acuerdo a su conocimiento de mercado,
indica que hay 3 escenarios posibles para el valor del alimento en la siguiente temporada. El primero, el bueno, en que el precio es de 1.000 pesos por kilo. El segundo, el intermedio, con 4.000 pesos por kilo. Y el tercero, el malo, con 8.000 pesos por kilo. Estos escenarios ocurren con probabilidad 3/4, 1/8 y 1/8 respectivamente. Pregunta número 1. Ya. Llame Yo X al costo. dale. Ya. ¿Ya la leo, no? Sí, dale. Ya, dale. Pregunta 1. Llame X al costo por kilo en la siguiente temporada. Calcule el rango, la PMF, la CDF y el valor esperado de la varianza de X. Dale, ahí nomás. Ya. Veamos lo que nos da el enunciado. Pues. Como típica pregunta de control, que es un enunciado súper grande y que hay que descomponerlo bien bonito. Y ya sabemos que necesitamos comprar 10.000 kilos de alimento. Eso está claro. Y que ahora ese alimento cuesta 3 lucas. Y hay estos 3 escenarios que el bueno, el intermedio y el malo, que los precios tengan una alza o que disminuyan. Y estos escenarios tienen cierta probabilidad. Y sea X, que nuestra variable aleatoria, el costo por kilo en la siguiente temporada. Como es en la siguiente temporada, no consideramos los 3.000 pesos que cuestan ahora, sino que los otros que nos dan con cierta probabilidad. Y eso tiene sentido porque una variable aleatoria necesita tener una probabilidad asociada. Entonces, ya, calculemos el... esto no era con esto era con... No quiero errores. El rango de nuestra variable aleatoria X. En este caso, el rango dice el costo por kilo en la siguiente temporada. Es como lo que nos da el enunciado, que es que cueste 1.000, que cueste 4.000 o que cueste 8.000. Ese va a ser nuestro rango. Y recordemos que como esto es una variable aleatoria discreta, no es que tenga valores entre medio, son esos valores. Luego tenemos la PMF, que por lo general se escribe así, como P de X de X. Y aquí ponemos los casos asociados. ¿Qué es lo que nos da el enunciado? Que es que la probabilidad, con probabilidad 3/4, si nuestro X vale 1.000, 1/8, si X vale o 4.000 u 8.000, que son las probabilidades asociadas a esos valores de X, y 0 si no. Por lo general, no sé si les queda claro, pero por notación, esto es un si no, como en cualquier otro caso. Como que X no pertenezca al rango. Y bueno, si sumamos estas cuestiones, eso nos va a dar una PMF de igual a 1. Y eso. Siempre es bueno, espero que no lo hice en la pregunta anterior, pero siempre es bueno notar que la probabilidad de que sea 0 cuando no pertenece al rango. Luego tenemos la CDF, que esta se nota por f de x. F de x. Entonces, nuestra CDF va a ser 0 si nuestro x es menor estricto, en este caso, que nuestro primer valor que puede tomar el rango, que es 1.000. Y va a ser 3/4 si x es mayor o igual a 1.000 y menor estricto a 4.000. Aquí estamos, bueno, es 3/4 nomás en este caso. Luego sería 7/8 si es mayor o igual a 4.000 y menor estricto a 8.000. De aquí ya sé lo de la CF, porque la CF es la sumatoria de las probabilidades que tenemos, la probabilidad acumulada. Entonces tenemos 3/4 de cuando x vale de 1.000
más 1/8 de cuando x vale 4000. Y va a ser 1 si x es mayor estricto a 8000. ¿Y qué más nos pide la pregunta? El valor esperado. Si ese valor esperado siempre es esperanza. La esperanza de x. Y de nuevo es como lo que hemos hecho toda la auxiliar. La probabilidad por el valor en el rango. Entonces 3/4 si x es igual a 1000. Más la probabilidad 1/8 por el valor del rango, que en este caso es 4000, y 1/8 por 8000. Haciendo toda esa matemática, esto nos da 2250. Entonces la esperanza de que... El valor esperado del costo por kilo en la siguiente temporada va a ser de 2250 veces. Y también nos pedían la varianza. La varianza, como en toda la auxiliar, si no la tenemos, si nuestra variable aleatoria no distribuye de esta manera, no vamos a tener como la fórmula como tal, entonces tenemos que calcularla así a la mala. Entonces, esperanza de x al cuadrado de la variable aleatoria al cuadrado, menos la esperanza de la variable aleatoria, y todo eso al cuadrado. De nuevo, tenemos este valor, pues lo acabamos de calcular, solo que nos falta elevarlo al cuadrado. Y nos faltaría entonces la esperanza de x al cuadrado. Entonces, recordemos que la fórmula era la probabilidad sigue igual, es 3/4, pero ahora va a ser por 1000 al cuadrado, que tienen que ver el x cuadrado como un g de x, ¿no? Entonces, más 1/8 por 4000 al cuadrado y 1/8 por 8000 al cuadrado. Y eso creo que no lo calculé. Ya, pero filo. Tenemos este valor y la esperanza de x al cuadrado. Eso nos va a dar, esto sí lo calculé, esto es como 5.500.000. Entonces la varianza de x, ahí ustedes la pueden calcular, cosa de meterlo a la calculadora nomás, es de 5.687.500, supongo que pesos, sí. ¿Alguna duda con todo esto que hicimos en la P1? Esa es la 1.1. Si no, sigamos con la parte 2. ¿Cómo se interpretaría la esperanza? Lo que dije, o sea, tenemos que ver primero qué es la variable aleatoria x, que es el costo por kilo en la siguiente temporada. Entonces, la esperanza de nuestra variable aleatoria sería como el precio promedio al que va a estar el kilo en la siguiente temporada. Aunque en promedio va a valer 2200. Ya, la parte 2. Suponga que si termina pagando más de 50 millones, la granja se va a quiebrar. Nosotros queremos evitar eso claramente. Entonces, primero calculemos la probabilidad de que la granja quiebre si no compra nada ahora. Recordemos que si compra, que el precio del kilo ahora está a 3000 y que en el futuro va a estar a 1000, 4000 u 8000, dependiendo del caso. Y segundo, que la probabilidad de que la granja quiebre si compra los 10.000 kilos ahora. Entonces, parte 1. Estoy viendo partes. Queremos los 10.000 kilos por nuestra variable aleatoria x, que es el precio en el futuro. Pero si multiplicamos 10.000 por 1000, eso nos da 10 millones. ¿Sí? Si multiplicamos 10.000 por 4.000, nos va a dar 40 millones. Y en ninguno de esos casos nos vamos a ir a la quiebra. Entonces, solo cuando x es igual a 8000
En este caso, 10.000 por 8.000 nos saldría 80 millones, y eso sí nos llevaría a la quiebra, pues supera los 50 millones. Y solo en este caso, 10.000 por X es mayor a 50 millones. Entonces, nuestra probabilidad de quiebra es lo mismo que la probabilidad de que X tome el valor 8.000. Y esto sabemos por enunciado que es 1/8. ¿Alguna duda ahí del razonamiento? Creo que no. No sé. Cualquier cosa me interrumpen. Ya la parte 2, que era que compráramos todo ahora, ¿no? Ya claro, si compramos los 10.000 kilos ahora. Si compramos los 10.000 kilos ahora a un precio de 3.000, eso nos va a dar 30 millones. 10.000 por 3.000 igual a 30 millones. Y eso va a ser menor que los 50 millones, que es cuando nos vamos a quiebra. Entonces, en este caso, la probabilidad de quiebra nunca sucede. Va a tener probabilidad 0. Eso. No sé si alguna duda en esta parte. Algo más de razonar que matemática, la verdad. Si no, sigamos con la parte 3 nomás. Que dice, llame Y sub Z al costo total que terminaría pagando si compra Z kilos ahora, con Z en el rango de entre 0 y 10.000, que 10.000 es lo que necesitamos. Es decir, el costo de Z kilo al precio de hoy, más el costo de 10.000 menos Z kilos en el futuro, en la siguiente temporada. Nos pide calcular el rango y el valor esperado de esta nueva variable aleatoria. Y bueno, nos dice que dejemos todo esto expresado en función de Z. ¿Y qué cantidad de Z le conviene comprar ahora si su objetivo es minimizar la esperanza? Entonces vamos a calcular el rango primero. Ya. Tenemos Y sub Z, nuestra nueva variable aleatoria. Entonces, primero que todo, ¿cómo modelamos esta nueva variable aleatoria? Es como intuitivo, igual que va a depender de la variable aleatoria X que vimos antes. Pero ¿cómo va a depender ahora? Considerando que es el costo de comprar Z kilos ahora y 10.000 menos Z en el futuro. ¿Cómo la modelarían ustedes? ¿Alguna idea? No sé. Me perdí. Ya. Y nuestra nueva variable Y sub Z es el costo de comprar Z kilos ahora, cuando el precio es 3.000, y de comprar 10.000 menos Z, que sería como los kilos que nos faltan para llegar a los 10.000, en la siguiente temporada. Entonces, nuestra nueva variable aleatoria Y sub Z, que es el costo, lo voy a anotar mejor, costo de comprar Z kilos ahora, y 10.000 menos Z en el futuro. Entonces, ¿cómo modelamos Y sub Z? Me tinca que podría ser algo así, bien como dice el compañero ahí en el chat, que lo primero sea el Z por 3.000, Claro. ¿De eso? más
Z por X, ¿o no? Que vendría siendo el precio que podría estar en el futuro. Ya. Cuidado ahí. Está bien el razonamiento, pero no es Z. Es 10.000 menos Z. Ah, claro, toda la razón. Porque, Sí. claro, son entre C, si sumamos Z y 10.000 menos Z, nos van a dar los 10.000 kilos que queremos para nuestra granja. Claro. Entonces, claro, este va a ser nuestra variable aleatoria como tal, que va a depender de X. Entonces, el rango nos tiene el rango de Y sub Z. Esto, como depende de una... no dice que hay que dejar los resultados pesados en función de Z. Entonces, como que de Z no se preocupen de qué valores puede tomar. Sabemos que puede tomar valores entre 0 y 10.000, pero de lo mismo aquí los tenemos que dejar expresados. El tema es que depende de la variable aleatoria X que vimos anteriormente. Entonces, si reemplazamos los valores que puede tomar X en nuestra nueva variable aleatoria Y sub Z, nos van a dar los valores que puede tomar los valores del rango. Entonces, en el caso bueno, que era que X fuera igual a 1000, nos va a dar 2000 Z más 10 millones. Lo voy a anotar igual que esto es cuando X es igual a 1000. Bueno, sí, aquí se pueden dar cuenta porque sería 10.000 por 1000, ahí están los 10 millones, sería menos Z por 1000, entonces tendríamos menos 1000 Z más los 3000 Z y ahí tenemos los 2000 Z. Luego, el caso de que X sea igual a 4000, creo que era el otro, sí, 4000, de nuevo nos va a dar 40 millones, 10.000 por 4000, y en este caso va a ser 3000 menos 4000 Z, eso nos va a dar menos 1000 Z. Y el último caso, que es cuando X es igual a 8000, 10.000 por 8000 nos da 80 millones, y bueno, 3000 menos 8000 nos va a dar menos 5000 Z. Entonces, ese va a ser el rango de nuestra nueva variable aleatoria. Y nos piden la esperanza de Y sub Z. Podríamos calcularlo así como X por la probabilidad de X, pero vamos a ocupar, sabemos que la esperanza se comporta bonita, así que la vamos a descomponer. Vamos a descomponer nuestra Y sub Z aquí. Esto por X. Entonces, de nuevo, linealidad de la esperanza. La linealidad, sabemos que la esperanza se comporta bonito, es lineal, es lo mejor que hay en la vida. Entonces tenemos la esperanza de 3000 Z más la esperanza de 10.000 menos Z por X. En este caso, como Z como tal es un parámetro, es un valor nomás, lo podemos considerar como que fuera una constante. No es una variable aleatoria, porque no tiene ninguna probabilidad asociada tampoco. Entonces, esto es como una constante, entonces la esperanza de una constante es la misma constante. Y aquí tenemos una constante que está multiplicando a la variable aleatoria X. Entonces, la esperanza se comporta bonito, entonces nuestra constante sale. Y esto nos va a quedar por la esperanza de X. Nosotros vimos que la esperanza de X era 2250. Entonces, todo esto nos va a quedar 3000 Z más 10.000 menos Z por 2250. Entonces, ya, 10.000 por 2250, eso nos va a dar 22 millones y medio. Y menos Z por 2250, menos 2250 Z, más los 3000 Z que tenemos del otro término, todo eso es 750 Z. Entonces, esa es la esperanza de nuestra nueva variable aleatoria. Nos piden minimizar la esperanza de IZ.
bueno, sabemos cómo esta esperanza, bueno, la esperanza de y sub z es lineal, es lineal en z claramente, y en particular es creciente. Entonces, si nosotros queremos minimizar esto, lo más conveniente sería comprar z igual a 0. Entonces, ahí minimizamos la esperanza y nos va a dar como los 22 millones. ¿Alguna duda con la... Esto era la 3, creo. ¿Alguna duda con la parte 3? ¿Cómo calcular el rango, la esperanza? Bueno. Si tienen cualquier duda me paran. Y nos falta la última nomás. Ya son las... Ya, tratemos de hacerla rápido. Ya. La 4. Calcule la probabilidad de quebrar en términos de Z. Recordemos que quebrar era cuando gastamos más de 50 millones. ¿Qué cantidad de Z le conviene comprar ahora si su objetivo es minimizar la esperanza de esta nueva variable aleatoria, pero evitando a todo costo la quiebra? Es decir, que la probabilidad de quiebra sea mayor que 0. Entonces, recordemos que la probabilidad de quebrar es lo mismo que la probabilidad de que nuestra nueva variable aleatoria sea mayor que 50 millones. Ahora bien, veamos los valores que hay en el rango. Tenemos el primer valor son 10 millones más 2000 Z. Para que esto sea mayor a 50 millones, entonces Z tiene que ser mayor a 20.000. Y eso nosotros sabemos que es imposible porque nosotros no requerimos más de 10.000. Entonces, este caso no nos sirve. Y lo mismo con el segundo. Sabemos que 40 millones menos 1000 Z. Que esto sea mayor a 50 millones solo sucede cuando Z es menor o igual a 10.000. Y como que eso en este caso no tiene mucho sentido, que no podemos comprar cantidades negativas. Entonces vamos a decir que estos casos son... estos casos son imposibles. Imposible. Pero el tercer valor, que era 80 millones, menos 5.000 Z, es mayor, que sea mayor a 50 millones. Esto sucede con un Z menor a 6.000. Entonces, en este caso, claro, hay nuestro Z puede tomar valores dentro de lo que nosotros queremos, que es entre 0 y 10.000. Entonces aquí tenemos un problema porque la idea es que no quebremos. Entonces, nuestra probabilidad de quiebra va a ser de 1/8. Recordemos, ¿por qué 1/8? Porque este valor del rango está asociado a cuando x es igual a 8.000. Y cuando x es igual a 8.000, eso tenía probabilidad de suceder con 1/8. Entonces, con 1/8 quebramos, pero solo si z es menor o igual a 6.000. Y 0 si no. Entonces, para evitar la quiebra, lo voy a anotar, para evitar la quiebra, z tiene que ser mayor o igual a 6.000 o... Bueno, da lo mismo igual, da un poco lo mismo el tema del que sea mayor o igual, lo que sea mayor estricto. Entonces, para evitar la quiebra, nuestra idea es que compremos 6.000 o más ahora.
Entonces, también lo que nos pedía la pregunta era calcular la probabilidad de quebrar en términos de Z y qué cantidad de Z le conviene comprar ahora si su objetivo es minimizar la esperanza, pero evitando a toda costa la quiebra. Entonces, de nuevo, queremos minimizar la esperanza de nuestra nueva variable aleatoria, pero evitando la quiebra. De nuevo, como la esperanza de YZ es lineal y creciente, y para minimizar esta esperanza, tomamos Z igual a 6000. No que queremos minimizar esta esperanza y como es creciente, tenemos que tomar el menor valor posible para Z y el menor valor posible en este caso es 6000 para no quebrar. Entonces eso es como que compremos 6000 ahora y 4000 después. Eso es la parte 4, la última. ¿Alguna duda respecto a la pregunta en general o en esta parte? ¿No? Ya, bueno. Tengo una duda, pero es como más analíticamente. Dime. Ese valor de Z, como que nos está diciendo que si comprara 6.000 kilos ahora, sin importar lo que vaya a pasar en el futuro, no vaya a quebrar. ¿Algo así dice? Claro, claro. Ya vale. Si compráis Gracias. 6000 ahora, es imposible que quebre en el Vale. futuro. Muchas gracias. 6000 o más, claro. Pero nuestra idea era minimizar la esperanza. Eso. Una pregunta de interpretación. Está bien. No sé, ¿alguna otra duda? Si no, voy a parar la grabación.